vamos de Durango a buscarla, porque no sirve para nada, ni para escuchar a una madre, a un hermano o a un padre. Tan es así de grave la situación de esta senadora. No sé qué le pasó a esa bancada que cada vez que quieren subir… Con su permiso, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, cada 2 horas una mujer es asesinada en México, pero la tragedia no empieza ahí. Muchas ya habían sobrevivido a intentos previos de feminicidio. Denunciaron, suplicaron ayuda y aún así nadie las escuchó. Sus agresores, amparados por la impunidad, volvieron a atacar. Hoy ellas ya no están aquí para alzar la voz. Por eso hoy hablamos por ellas. El feminicidio no es un hecho aislado, es el reflejo de una justicia que sigue mirando hacia otro lado. Casos que debieron investigarse con perspectiva de género se minimizan o se archivan bajo el término de lesiones o violencia familiar. Mientras tanto, los agresores siguen libres, listos para volver a intentarlo. Y lo más alarmante de todo esto es que en México, entre 9 y 10 mujeres son asesinadas cada día. Pero solo 2 casos se investigan como feminicidio. La mayoría ni siquiera alcanza a ser reconocida como lo que es un crimen de odio por razón de género. Sin investigaciones serias no hay justicia y sin justicia la violencia se vuelve a repetir. El caso de María Elena Ríos, atacada con ácido por su expareja, un exdiputado, es uno de los muchos ejemplos que muestran cómo los agresores se aprovechan de los vacíos legales para evadir las consecuencias. A más de 4 años del atentado, su agresor sigue sin una condena firme. Y aquí quiero hacer un paréntesis por una declaración que hizo la senadora de Morena, Margarita Valdés, con respecto a la iniciativa presidencial en materia de desaparición forzada que se va a analizar la próxima semana y donde Acción Nacional estamos de acuerdo. Le solicitaron hacer las madres buscadoras parlamentos abiertos y lamentablemente la respuesta de ella fue que la busquen y que ahí está su página oficial. No hay sensibilidad y hay 0 empatía de parte de esta senadora con las madres buscadoras. Continúo con mi iniciativa. Hay otros casos que también enfurecen, como el del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, recientemente señalado por un delito de violación, un personaje con poder acusado de una de las formas más graves de violencia contra las mujeres y que hoy sigue libre sin enfrentar la justicia. ¿Es ese el mensaje que queremos seguir enviando? Que el poder da impunidad, que agredir a una mujer no tiene consecuencias si tienes influencia o un cargo público. Hoy presentamos una reforma para cerrar esa puerta a la impunidad. Una reforma que dice con claridad: quien intente asesinar a una mujer por razones de género enfrentará sanciones firmes y reparación del daño a las víctimas y a sus familias. Porque no basta con castigos simbólicos, no basta con esperar que ocurra una tragedia. En Acción Nacional lo decimos fuerte y claro: la justicia debe adelantarse a la violencia, proteger antes que lamentar. Al aprobar esta reforma, le diremos al país que ningún intento de feminicidio quedará impune, que la vida de las mujeres no está sujeta a la conveniencia política ni a los privilegios de nadie, y que el Estado tiene una deuda pendiente que ya no puede seguir postergando. Esto es por las que ya no están. Esto es por las que han sobrevivido. Por eso, ni un paso atrás, ni una más. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Senadora presidenta.
y a quienes todavía están aquí, senadores y senadoras, y prolongando un poquitito más esta honorable asamblea, esta sesión, no puedo dejar de de usar esta tribuna para una vez más reprobar enérgicamente los dichos de la senadora Gina Campuzano, una senadora que nunca está en su lugar, que siempre llega tarde, que no asiste, que se va antes de tiempo y sin embargo usa esta tribuna para decir textualmente que tenemos cero empatía con las madres buscadoras. Miente, no somos iguales. A mí me hubiese gustado ver a la senadora en Durango cuando teníamos nuestras crisis de violencia, cuando de veras estaban los familiares buscándonos para reportarnos a sus jóvenes que se habían ido de paseo, de fiesta y que no regresaban. Ni siquiera se atreven los ciudadanos de Durango a buscarla porque no sirve para nada, ni para escuchar a una madre, a un hermano o a un padre. Tan es así de grave la situación de esta senadora. No sé qué le pasó a esa bancada que cada vez que quieren subir con groserías y majaderías la suben a la tribuna. Que ni siquiera, fíjense, así de grave, su partido en el estado de Durango la tiene guardada para que no salga y a través de su voz haga más daño a su bancada de la que ya ha hecho. Enérgicamente, lástima que no está aquí para que diga en qué se basa, porque no tiene un solo fundamento para decir que no somos empáticos con las madres buscadoras. Simplemente aprovecha, como lo dije la otra vez, la tribuna y el fuero para venir a soltar su veneno, su falta de seriedad, su irresponsabilidad y lo único que saben hacer con sus dichos, crear terrorismo en una sociedad necesitada. Muchas gracias, senadora presidenta. Gracias, presidente, compañeras, compañeros. Como decía yo, realizamos un ejercicio muy interesante, la verdad muy interesante, de 1,007 personas que finalmente fueron entrevistadas. Yo compartí las entrevistas y me siento muy honrada de haber estado con el senador Insunza, con la senadora María de Jesús Díaz, y creo que fue una experiencia que vale la pena reflexionar sobre ella. Lo primero es que sí tenía yo la expectativa de escuchar a quienes aspiran a un cargo tan importante como es una magistratura electoral. Tengo que confesar que fueron personas muy preparadas, en algunos casos muy preparadas, con doctorados, con maestrías, maestría 1, maestría 2, maestría 3, había personas hasta con 7 maestrías. Qué gusto que les dé tanto tiempo a estudiar, eso es muy bueno. Pero viene el pero. Yo estoy muy preocupada porque en las intervenciones, muchas y muchos de ellos, y escuché en otros grupos también, tuvieron intervenciones donde incorporaban en su discurso, en su intervención, juzgar con perspectiva de género. Bueno, se les llenaba la boca. Y a la hora que de manera llana, sencilla, pedagógica, les preguntaba a alguna o alguno de nosotros, ¿me puede usted describir, puede usted definir qué es juzgar con perspectiva de género? Tartamudeaban. Muchas intervenciones fueron extraordinarias, defendieron muy bien, conocían la sentencia 12624, conocían sentencias de sus estados, como en Aguascalientes, por ejemplo, en Jalisco, pero es increíble que no conocieran sentencias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y van a ser juzgadoras y juzgadores de los derechos político-electorales de mujeres y de hombres. Yo creo que hace falta una buena estudiadita. Hubo quienes se atrevieron a leer sus respuestas y los cachamos. Hubo gente que hizo unas intervenciones de verdad extraordinarias, pero a la hora de la respuesta, leyendo, tuvimos que, ¿está usted leyendo? No lea, responda. ¿Cuál era el problema?
Simplemente les pedíamos en palabras llanas. Eso, pues, no es correcto, ni éticamente, ni dentro del ámbito de abogadas y abogados, eso no se hace. Sin embargo, reconozco y agradezco a quienes se prepararon, tuvieron unas intervenciones extraordinarias, aceptaron. Senadora, no conozco la sentencia 12624, pero sí conozco el protocolo para juzgar con perspectiva de género y le voy a decir los contenidos de ese protocolo. Vaya, por lo menos. Entonces, yo quiero agradecer a quienes se esforzaron, quiero agradecer a quienes se esmeraron, estudiaron, a quienes no leyeron, a quienes no les estaban ahí soplando. ¿Qué? Todavía uno dijo, ¿qué? Es increíble. Doctores, maestros en doctorados de Derecho, copiando, no, bueno, una cosa verdaderamente triste. Pero sí tengo que celebrar que hubo gente que se preparó, que presentó ponencias extraordinarias, que respondieron muy bien, y esa gente, por supuesto, que tiene que quedar en los estados. Gobierne quien gobierne, porque finalmente son los derechos políticos electorales universales de todas las personas, de mujeres y hombres. Pero sí, de pronto hubo algunos días que me quedó un sabor de boca amargo y otros días que quedamos muy satisfechos de las intervenciones de quienes aspiran. Felicidades y gracias a todas las senadoras y senadores por su esfuerzo y ojalá que pues vamos a votar lo que tengamos que votar en favor, yo personalmente, de las mujeres, de la erradicación y de la eliminación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que es la tarea que les vamos a encomendar a quienes queden. Porque nadie nace, nos hacemos, pero tampoco, doctores en Derecho que no tienen ni idea del tema. Por su atención, muchas gracias. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Dice la hermana Lin May, Gina Campuzano, que si no hay investigaciones serias no hay justicia. Dice que la senadora Margarita Valdés de Morena tiene cero empatía con las madres buscadoras. Además, dice la China Campuzano que la justicia se debe adelantar a la violencia y que la vida de las mujeres no está sujeta a la conveniencia política ni a los privilegios de nadie y que el Estado tiene una deuda pendiente que ya no puede ser postergada. Seguida, la senadora Margarita Valdés Morena 4T le dice que reprueba enérgicamente los dichos de la senadora China Campuzano, una senadora que nunca está en su lugar, que siempre llega tarde, que no asiste, que se va antes de tiempo, que cobra de oquis en pocas palabras y sin embargo utiliza la cima tribuna para decir que no se tiene empatía con las madres buscadoras y miente como respira esa senadora que no sirve para nada y menos para escuchar al pueblo. El PAN cada vez que quiere ofender a Morena utiliza a Gina Campuzano, que solo utiliza la tribuna y el foro para inyectar su veneno. Tómala, Margarita Valdés destroza a Gina Campuzano. Estaré pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.